Dice, no se maravillen de esto o no se escandalicen. ¿Por qué? Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿todos vamos a resucitar? Todos. Esto establece la inmortalidad, no del cangrejo, la inmortalidad del ser humano. Escríbanlo ahí, por favor. Que este texto es base para establecer la inmortalidad del ser humano. Ya lo hemos dicho. Diferencia entre Dios y el ser humano: Dios es eterno, no tiene principio, no tiene final. El ser humano, todo ser humano es inmortal. Quiere decir que tiene un principio, pero no va a tener un final. Siempre vamos a ser los que somos. No el nombre que tenemos, pero siempre vamos a ser, tú siempre vas a ser tú. La diferencia está en dónde vas a vivir, o vas a estar siendo tú, si en vida o en muerte. Entonces, todos sufrirán algún tipo de transformación. Escríbanlo, por favor. Todos sufrirán algún tipo de transformación. Lo que va a marcar la diferencia es que los que hicimos lo bueno resucitaremos y seremos transformados en un cuerpo de vida. Los que hicieron lo malo serán transformados y resucitados y transformados en un cuerpo de muerte. ¿Ok? Pero todos serán resucitados y transformados. Entonces, esto es interesante porque mira, tu cuerpo físico así como está ahorita, si te atropella un coche, si te dan un balazo o varios, este cuerpo, ¿sí?, se muere. Y cuando se muere, ¿qué le pasa a este cuerpo? Se va, entra en un proceso de descomposición hasta que se hace polvo. O sea, este cuerpo no te sirve para vida eterna, pero este cuerpo tampoco te sirve para muerte eterna. ¿Sí? Entonces la transformación del cuerpo para muerte va a ser necesaria, porque este cuerpo no te sirve para morir eternamente, porque este cuerpo se hace polvo. Entonces la persona que resucite para muerte va a sufrir una transformación su cuerpo de tal manera que le permita un sufrimiento eterno. ¿Te imaginas eso? Es inimaginable en nuestra condición, porque para nosotros todo es momentáneo, todo es temporal. Eso va a estar afuera de la temporalidad. Los que están actualmente en el infierno van a salir para resurrección con un cuerpo transformado del infierno. ¿Sí? Van a salir de la condición atemporal. ¿Sí? Y van a entrar nuevamente en una condición temporal. Por esa causa, para los que salgan del infierno va a ser un alivio momentáneo. Van a salir con su cuerpo transformado, ¿sí? Pero van a regresar. ¿Por qué? Porque les van a, ahí en Apocalipsis 20 leíamos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a leer, porque van a regresar a y van a regresar al tormento eterno. Vamos a ver Apocalipsis 20 precisamente, que es el que nos estaba leyendo Christoph. Julio, Cristi, olvídense, ya vénganse a la clase. Los que no vinieron, ahora sí, se lo perdieron. No te preocupes. Sí, ciérralo, ya vénganse. Prefiero que tomen la clase. Los que no vinieron, pues se tendrán que ir al tormento eterno. El tormento eterno que consistirá en un remordimiento de esta noche por no estar. Abran, por favor, ¿ya tienen abierto Apocalipsis? Dice ahí en el versículo 10, fíjense. 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Vamos a hacer algunas precisiones aquí importantes. Cuando dice que vean, por favor, que los que fueron engañados se van al infierno. ¿Ya vieron? Esto quiere decir que la
razón de que yo no sabía, no es válida para no irse al infierno. ¿Por qué? Porque el engaño no consiste en ignorancia. El engaño consiste en conocer la verdad, conocer la mentira y optar por la mentira. ¿Sí me explico? Como tú, todos los días tomas decisiones y sabes lo que es lo bueno y lo que es lo malo, ¿sí o no? ¿Y tú decides por lo malo? ¿Has decidido por lo malo? Sí. Entonces, ese es el engaño. ¿Sí me explico? Optaste por la mentira. ¿Qué es el engaño? No es que tú te vayas a presentar delante de Dios y es que el diablo me engañó. No. Tú optaste por el engaño. ¿Ok? Como esas personas que has invitado, vienen, escuchan la verdad y dicen, oye, estábamos hablando de Gerson y yo, oye, pasan allá o no, Selene, y les das todo con pelos y señas, ¿no? A lo mejor por los pelos es que no regresan, pero les dice absolutamente todo, ¿sí o no? Empeñada, dedicada a hacerlo con eficacia. Hacen la oración y no pasa nada. Optan, ya, ahora me puedes entender por qué te digo que no es una mano levantada en un servicio, lo puedes ver, y ni haber repetido la oración. Vean el engaño. Y en ese momento te dicen sí. ¿Cuántas personas, imagínense a lo largo de todo el mundo, que levantan una mano en un servicio y que es exactamente la misma experiencia y que creen que ya son salvas? Y la enseñanza les dice, ya, si levantó su mano, no, ya es salvo. ¿Sí? Ahora, segunda precisión: lago de fuego y azufre. Escriban, diferente al infierno. ¿Dónde están la bestia y el falso profeta? Bestia. ¿Dos bestias? La bestia y el falso profeta. Porque finalmente el falso profeta es un ser humano realmente, que es un instrumento de Satanás. Ahora, el falso profeta no es un cuate que se va a levantar, sino puede ser cualquier cuate que se levanta a profetizar mentira, siendo usado por Satanás. ¿Sí? El problema de la interpretación de muchos grupos cristianos es que han querido ver en una persona al falso profeta y al anticristo, y no se han percatado de que el anticristo es un espíritu satánico que opera en las personas, y que el falso profeta es un concepto que habla de una persona que se levanta a hablar falsedad. Jesús lo mencionó durante todo su ministerio. Cuídense de quiénes, de los falsos profetas. ¿Sí? No es uno solamente, ¿ok? Y la bestia es Satanás. Sí, ahí vamos. ¿Estamos en Apocalipsis 20? Dice, sí, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí estamos en el 10 o dónde? ¿Dónde estás tú? Sí. Sí, perdón. ¿Qué dije? ¿Yo dije que el diablo era el falso profeta? No. El Satanás dije que era... No. La bestia es el reino, es el sistema. ¿Sí? Es el sistema satánico. La bestia es como el dragón. Es el dragón que se ejemplifica en otras partes de Apocalipsis, que tiene las coronas, que tiene los cuernos. ¿Sí? Y está hablando del sistema satánico y del sistema mundial. La bestia no es una persona, sino es el sistema humanista. ¿Por qué? Porque la bestia, deja ver si con esto, porque la bestia, ¿por qué se le llama bestia? Por una muy buena razón. Es a la bestia a la que se le relaciona con el 666. ¿Por qué?
Porque 6 lo dice claramente, es el número de hombre, o sea, número de imperfección. Al elevarlo a 3, está hablando de la imperfección total, ¿sí? Que eso es a lo que se refiere todo sistema humanista es imperfecto a la tercera potencia, bueno, al máximo nivel, ¿sí? A ver, Julio. En la Biblia se le da no para los hebreos. La Biblia lo utiliza, Dios lo utiliza como un número que habla de perfección. Lo que pasa es que los hebreos le ponen y desarrollaron la numerología. Por eso marco esa diferencia. Esos son los falsos profetas, por ejemplo. Y digamos que la bestia, el falso profeta, el diablo, siempre van a estar interconectados de alguna manera. La parte de la diferenciación estaría en que la imperfección de la bestia, que es, digamos, es el símbolo, la señal, está hablando de estar basado en un sistema humanista. El diablo es el diablo. Pero cuando tú ves un sistema, una propuesta humanista, finalmente una propuesta humanista es satánica. ¿Sí? El diablo, es muy difícil que el diablo se te presente como tal, ¿no? Y te diga, adórame. De hecho, hasta los que lo invocan, ¿no? Habría que ver cuando se les presenta de veras. Porque el diablo realmente lo que hace es lo mismo desde Adán y Eva. Va a través del ser humano. ¿Por qué? Porque quiere pegarle siempre a la creación y a la corona de la creación, que es el ser humano. Entonces, siempre van a estar interrelacionados, aunque sí tienen diferencias muy marcadas. ¿Sí me explico? El diablo siempre va a estar. Y el anticristo no es una persona, lo dice el Apocalipsis, es el espíritu del anticristo que está moviéndose. ¿Qué hace el espíritu del anticristo? Va en contra de las enseñanzas de Cristo. ¿Alguien aquí, hay algún discípulo de Jesucristo? Bueno, se supone que ustedes tienen que ir a favor de Jesucristo, ¿no? En la corriente que va Jesucristo. Si ustedes van en una corriente, si ustedes encuentran un área que va distinta, en contra de la enseñanza de Jesucristo, ahí está operando el espíritu del anticristo en esa área. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, Cristi. Bueno, o sea, ¿tú quieres el estrellato y todo o qué? ¿Te ponemos luces? O sea, como no hay transmisión, me vale gorro. Perdón, lo siento. No hice una relación de eso. Mi duda es nada más como en cuestiones de orden. Sí. Yo sé que Satanás, bueno, que todo sistema humanista, pues está Satanás detrás de ahí porque es el príncipe del mundo. Pero, ¿en qué orden fue eso? Porque, o sea, antes de que, o sea, por ejemplo, en Ezequiel 28 que sale toda la historia de Satanás, desde siempre, incluso antes de que Adán y Eva pecaran, ya estaba considerada la naturaleza humana como pecaminosa y por ende ya Satanás iba a ser... Ezequiel 28 es anterior a Génesis 1. Ajá. Ahí ni siquiera existía el ser humano. Sí, pero desde ahí ya se podría decir, o sea, cuando existían Adán y Eva ya se podría decir, incluso antes de que desobedecieran, que todo sistema humanista estaba por detrás de Satanás. No, Cristi, porque Dios creó todo en un orden perfecto, en un estatus perfecto, en una condición perfecta. O sea, cuando Satanás es expulsado en Ezequiel 28, es arrojado a la tierra como castigo. Satanás estaba aquí antes que el ser humano. Dios crea la tierra, le da la forma, le da orden, pone el ser humano en el Edén, ¿sí? Pone el árbol del conocimiento del bien y del mal y ya estaba ahí Satanás.
No había ningún sistema humanista, estaba el ser humano regido por teocracia, por Dios, ¿sí? No existía ningún sistema humanista, todo estaba regido por el orden de Dios. La iglesia es regida en el sistema de la teocracia. Una vida está regida por el sistema de la teocracia cuando entrega su vida a Cristo. Ahí en esa vida no hay un sistema humanista. Y por eso luchamos en la iglesia porque no haya sistemas humanistas. Establecemos el sistema de Dios, teocracia. Es que eso sí lo entiendo. O sea, más bien mi duda es que por la desobediencia de un solo hombre que fue Adán, fue que ahora los sistemas humanistas son satánicos. Desde ahí se empezaron a desarrollar. Porque ¿qué le dijo Satanás al ser humano? ¿Qué le dijo? Que no, que de ahí iba a abrir sus ojos. Y que serás. Que Serás como Dios. Todos te lo están diciendo, Cristo, por favor, ya responde. Serás como Dios. Eso es humanismo. El ser humano puesto en el centro de un sistema. El diablo pone al ser humano en el centro del sistema y quita a Dios. Ajá. Eso es humanismo. Desde ahí, ¿sí me estás entendiendo? Hasta Home Depot. Hágalo usted mismo. ¿A quién pone en el centro? Al ser humano. El humanismo es un sistema Sí. centrado en el ser humano. Sí, Si te fijaste, Satanás no llegó con el ser humano y le dijo, yo voy a estar en el centro, yo soy Dios. No le dijo eso. Le dijo, ustedes son Dios. ¿Ya viste? Sí. Excelente. De hecho, el tatuaje, ¿qué, perdón? Con eso tentó a Jesús. ¿Sí escuchaste, Cristi? Con eso tentó a Jesús. Es lo que está diciendo aquí el pastor Gerson. Precisamente con que él, ¿no? La palabra dice esto, pues a ver, si es cierto, hazlo tú ponte en el centro, como persona. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, seguimos leyendo, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños y de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La gran mayoría de los estudiosos piensan que los primeros libros que fueron abiertos son los registros de toda nuestra vida, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hablamos, todo lo que hicimos, ¿sí? Entonces, tráiganse los registros de toda la humanidad, rájatelas. Y luego se trajeron el otro libro, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Jesucristo dijo, el que me ama, las obras de mi Padre hace. ¿Cuál es la primera obra que tenemos que hacer? No, creer en Jesucristo. Esa es la primera obra, porque es una obra. ¿Por qué lo establece? Para que vean, oye, pero que no es por fe, sí, pero la fe se demuestra por obras. Entonces, si ustedes dicen, yo creo, no, es yo creo, por eso aquí estoy, por eso hago esto, por eso hago esto otro, por eso hago acá, por eso hago allá. Si ustedes dicen, yo creo en Jesucristo, pero miento, ya no están yendo en la línea de Jesucristo y entonces está operando el espíritu del anticristo. ¿Me explico? Por eso es que son sus obras. Y siempre, ya lo dice por toda la Biblia, aquí lo dice, vamos a ser juzgados por lo que hacemos, no por lo que sientes, no por lo que intentas, no por la intención de tu corazón, por lo que haces. Por lo que haces. Aquí dice por tus obras. Claro, tu palabra tiene que estar en congruencia con tus acciones. Por eso estoy diciendo, si tú dices que crees, pero haces esto contrario, entonces ahí hay una incongruencia y aunque digas ya no sirvió. ¿Sí me explico? Lo que haces, Cristi.
tener el espíritu del anticristo y tú vas a rendir cuentas con Dios de eso y pudiste haber sido líder y todo, pero toda tu vida llevaste, o sea, se hace que suena muy como... No, nada más suena, te voy a decir cómo suena. Suena muy bajito y no te escuché. ¿Me podrías decir más Ajá. fuerte? O sea, que si se puede, que yo creo que la respuesta es sí, pero lo quiero Tu corroborar. pregunta. Que seas, o sea, que hayas sido salvo, que hayas creído, que hayas llevado a cabo, ajá, que hayas recibido el Espíritu de Dios, tengas los ojos de Espíritu, bueno, que hayas llevado a cabo tu propósito y todo, y hayas llevado muchas vidas a los pies de Cristo y todo, pero que un área de tu vida no la entregaste o qué sé yo, y ahí en esa área tenías el espíritu del anticristo y al final pues Dios te va a juzgar, o sea, con base en eso, pero pues tienes que rendir cuentas también, o sea, esa es la pregunta, que si puedes tener esas dos cosas y al final Dios te diga, pues sí, amaste a tu prójimo y bla, 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 y si tu A ver, pero propósito, es que son dos cosas. Una persona salva puede operar en él el espíritu del anticristo. El blanco número uno del diablo es la iglesia, los salvos. Pablo decía, él se disfraza como ángel de luz incluso para engañar a los que ya son salvos. Somos el número... ¿Cuál va a ser el misil o cuál es el misil más importante con el que el diablo va a atacar a la iglesia, a los verdaderos salvos, a la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál? Mentira. Al verdadero cristiano. Con la misma palabra de Dios. ¿Cuál es el arma con la que va a atacar el diablo? ¿Qué va a querer lograr el diablo con la iglesia de Jesucristo, con los que son salvos? Que se apague. ¿Cómo? Exactamente. Que se apague. Que se apague. Que no pase de una vida ritualista, ¿sí? Con la religiosidad, que es un engaño al final, ¿sí? Tú ya eres salvo con que vengas a la iglesia de vez en cuando, con que hagas como que escuchas de vez en cuando, que finalmente es mal enseñada con la palabra de Dios. Tú mantente, tú ya estás. Hay denominaciones que hablan, por ejemplo, de la predestinación y dicen, no hay por qué predicar la palabra, todo el que va a ser salvo va a ser salvo, el que se va a morir, hagas lo que hagas, que tú ya eres salvo, eres predestinado, quédate quietecito, no hagas nada, ¿sí? Por eso la palabra que Dios nos está dando viene a contrarrestar precisamente un espíritu de anticristo que se mete entre nosotros. Y que se mete no entre nosotros, entre Julia y Daniel, no, se mete en tu corazón, en tu mente, ¿sí? Te empieza a engañar, te empieza a decir, ahí sí, ¿no? La palabra mal usada, no pasa nada, si no vienes, si no dices, ¿sí? ¿Qué tanto es tantito? ¿Sí? Todas estas cosas que Dios nos está hablando ahora y que te van adormeciendo o metiendo en una condición de religiosismo. Ahora, también Jesucristo dijo, ¿sí me entendiste esa? Ahora, Jesucristo dijo también en Mateo 7 que va a haber personas que van a decir en tu nombre, y Él va a decir, no los conozco. Por eso, ¿cuál es la primera obra que tenemos que hacer? Entregarnos por completo en una relación íntima y profunda con Él, conocernos, que Él me conozca porque yo me presento, que yo lo conozca porque yo lo busco y que yo me asegure que Él sabe quién soy yo, porque todos los días estoy con Él en una relación íntima, porque si no podemos hacer muchas cosas y nunca fuimos salvos. ¿Sí me explicó? ¿Me permites entonces ya? Sí, gracias, mi hermano. Dice ahí, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Ya vieron? Los libros se refiere a los primeros, según sus obras, sí, los muertos, o sea, los que habían muerto, pues. Y el mar entregó los muertos, o sea, los que se murieron en el mar, los que se murieron en la tierra, los que se en cualquier lado, ¿no? Y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos. Ese Hades es el infierno. Y la muerte es la muerte per se. ¿Sí? La experiencia de la realidad de la muerte. O sea, la muerte por sí misma. ¿Qué es muerte? Separación. Y entonces la separación o la muerte va a ser también sacada del cuadro, porque allá en la eternidad con Dios nunca vamos a separarnos, nunca vamos a separarnos de Él. ¿Sí? Se va a dar por completo lo que dice Pablo en Romanos 8, ¿verdad? Que nada nos separará. Por eso dice Pablo, ni la muerte ni la vida nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién dijo eso? Gloria a Dios. Eso, sí. El Hades es el infierno, porque incluso el infierno va a ser echado en el lago de fuego. ¿Sí? Ahí va. Aquí dice, y el mar entregó los muertos que había en ellos, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta el infierno va a ser juzgado por sus obras, y la muerte también. Y la muerte y el Hades, vean, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ya vieron? Lo que pasa es que la muerte y la tumba. Ah, la muerte y la tumba. Bueno, ¿qué versiones? Sí, tendrá sus, como todas, ya lo hemos dicho, la palabra de Dios es perfecta, las traducciones son imperfectas. Lo que pasa es que en general tenemos la idea de que el infierno es la muerte eterna. Y no, el infierno es el lugar preparado desde antes para el diablo y sus ángeles. Y el engaño. ¿Perdón? Y después, en este tiempo, van a ser sacados todos los muertos, juzgados, pues de donde estén. El Hades es el infierno. Y va a llegar un momento en que el Hades va a ser lanzado o el infierno van a ser junto con la muerte. O sea, la idea es que todo aquello que tenga alguna idea de maldad, de maldición, destrucción, van a ser eliminados por toda la eternidad, en una condición de eternidad. Sí, Cristóbal. Sí, porque el Hades no es un concepto de o sea, no viene de la mitología griega, eso. ¿No era el inframundo de los griegos? El Hades, de hecho, viene desde los sirios, y era precisamente la idea del inframundo, que después fue adoptada, como todo en las culturas se va modificando, llega a los griegos, ¿sí? Pero realmente el Hades incluso es una palabra con raíz, ¿cómo era esta? Sánscrita o una cosa por ahí muy, muy antigua, y que se va culturizando en diferentes etapas y en diferentes regiones, pero en todas permanece la idea del inframundo. O sea que ahí Juan utiliza algo que todo el mundo en ese tiempo conoce de la mitología griega para explicar ese concepto del sí, infierno. Porque está viendo que donde fue lanzado el diablo, también eso es lanzado al lago de fuego, ¿sí? Que ese lago de fuego, digamos, es ya el entorno con las características necesarias para la eternidad de tormento, obviamente, una eternidad de tormento. ¿Sí, Julio? Porque acá y serán juzgados todos. O sea, esta idea que ahorita iba a preguntar eso, Tete, que entonces la gente que estaba muerta, sí, no, ibas a preguntar, ¿no? Que se iban al infierno, que se van al infierno. Entonces, ahorita si estas personas no han sido todavía juzgadas, o sea, hasta que no venga Jesús de nuevo, todas las personas que han muerto hasta entonces están incluso los que están con Dios no han sido juzgadas. O sea, y ellos están, digamos, en un lugar ahí. Hay varias cosas interesantes que se han dicho a lo largo de la historia de la iglesia en cuanto al cielo y al infierno. Una de ellas es que cuando lleguemos al cielo nos vamos a sorprender por dos cosas. Porque no vamos a encontrar a los que estaban seguros que íbamos a encontrar ahí.
Y porque nos vamos a encontrar con gente que vamos a decir, ¿y este qué hace acá? ¿Sí me explicó? Porque realmente nuestra capacidad de juicio aquí es muy reducida. Ahora, va a haber personas que van a decir, ¡ah! Llegué al cielo. ¿Sí? Y lo van a disfrutar. Y un día van a salir al juicio y les van a decir, mira, es que tú creíste, ¿no? ¿Eso fue? Sí, y va a estar la otra persona que la van a sacar del infierno y le van a decir, ¿por qué? Van a decir, pues mira, y lo van a regresar. Ahorita todavía no hay nadie juzgado. Cristi, no hay nadie juzgado. Nada más. Hasta ahí córtale ya la demás información. Pues el micrófono acá, por favor, lo necesitan. Julia, o sí, ¿verdad? Entonces, en el mensaje de salvación, ¿qué es lo correcto decir? ¿Y que se van a ir al infierno? ¿Infierno o lago de fuego? Que se van a ir al infierno. Porque si se mueren en este orden de cosas, se van al infierno. Ah, ok. Eso está hablando de lo último, de lo último, de lo último. Ah, ok. Sí, porque yo digo infierno. Es el infierno. Ah, bueno. Pero espérame, si tú dices incluso, te vas a ir a un tormento eterno, también está bien, porque al final va a ser lo mismo, ¿no? Y si tú dices el lago de fuego, pues también se va a ir al lago de fuego. ¿Sí? El punto es que va a estar en tormento eterno, esa es la realidad. Cualquiera de las dos va a estar en un tormento eterno. Pastor, cuando Jesús habla Escuchamos, por favor. bueno, que no es parábola, cuando él cuenta pues no sé cómo se llama, la historia de Lázaro y de Lázaro y el rico. Entonces él dice que Sí, porque el mendigo era Lázaro. sí. Entonces, que el rico está en el Hades. Ahí ese es el lugar. Está hablando del infierno. O sea, que se murió no sin Cristo y llegó a ese lugar. Y Lázaro, que en ese momento Está en el seno de en Abraham. el seno de Abraham, Igual. porque Jesucristo todavía no Una idea culturizada del cielo. del cielo, pero que como Jesucristo no había muerto Sí, y no se tenía resucitado. toda esa revelación. Ok, pero esa es la realidad. Es eso. Termino este texto en el versículo 14 donde dice, esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? Cuando la muerte y el Hades son arrojados junto con todos los demás, los que fueron engañados, y el diablo y sus ángeles, todos al lago de fuego al final. El micrófono para Cristian, por favor. Dice, y el que no se halló, fíjense por favor, en lo que llega el micrófono, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Entonces recuerden, por favor, para que lo tengamos claro, jamás, no jamás, nuestros nombres, nuestro verdadero nombre, no el nombre civil, el verdadero nombre que nosotros tenemos, se escribe en el libro de la vida el día en que nosotros somos creados por Dios. No se borra hasta que una persona rechaza a Jesucristo hasta el último aliento de su vida. El libro de la vida registra los nombres de todas las personas que han vivido alguna vez sobre la tierra. Todas. ¿Cuándo se pone ese nombre? En el momento en que una persona es creada por Dios. No se borra hasta que su último aliento es expirado y rechaza a Jesucristo. O sea, que nunca creyó en Jesucristo. Pudo haber venido a la iglesia, pudo haber tocado en la alabanza, pudo haber hecho mil cosas, pero no hizo la obra más importante, que es entregar su vida a Jesucristo. ¿Ok? Cuando se borró, o sea, no fueron apuntados cuando tú entregaste tu vida a Jesucristo. Fue desde que naciste. Por eso es terrible, que es lo más difícil es irse al infierno. Pero de acuerdo a las estadísticas de Jesucristo, la mayoría se va a ir al infierno. Cristian, permíteme, porque está Cristian. No me quedó claro entonces cuál es el concepto del lago de fuego. Entonces, a final de cuentas es, digamos, la exterminación de el diablo, los ángeles y la muerte.
muerte ya se borran, o sea, ese es el concepto del lago de fuego. Se separan para siempre de todo lo que es vida. Es un lugar, ¿verdad?, donde quedarán confinados para toda la eternidad en un sufrimiento, en un tormento eterno. Todos los que no fueron encontrados, todos los que fueron el diablo, todos los ángeles, la muerte misma y el infierno mismo. Ya, va a estar ahí. Sí, acá, ¿quién quería? Julia, por favor. Solamente ya para confirmar, el libro de la vida es el libro de la vida física. Es el libro de la vida no física necesariamente. Bueno, sí, llevándolo al extremo más, al extremo micro, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuántos abortos hay? Esos son personas que vivieron y que están registradas en el libro de la vida y que pasaron directamente al cielo. O sea, no nacieron acá, pero en lo micro fueron alguien, ¿sí? Tuvieron un espíritu. Y aunque acá diríamos, no se logró, ¿no? Bueno, para Dios sí se logró y pasó directo y hay algo. Sí, Daniel. Bueno, no sé si va a sonar una pregunta capciosa. O caprichosa. El infierno, bueno, el lago de fuego, ¿cómo es? ¿A qué se refiere tormento eterno? ¿Qué te hace ese tormento eterno? ¿Qué? Está hablando de un sufrimiento, es una muy buena pregunta, y está hablando de un sufrimiento que se experimenta, que se siente. O sea, por eso estamos dentro del tema de la resurrección del cuerpo. Y los que no creyeron en Jesucristo, también su cuerpo va a ser transformado para que ese cuerpo tenga las condiciones necesarias para que estés recibiendo tormento físico durante toda la eternidad. Claro, es que en eso consiste el tormento de la separación de Dios. Eso es la muerte. La muerte realmente la muerte ya para toda la eternidad es el tormento físico en la condición del cuerpo resucitado para muerte. ¿Sí? Es un tormento físico en el cuerpo que fue transformado para resurrección, para muerte. El lago de fuego. Sí, acá el micrófono, por favor. ¿O quién? ¿Tú tenías una pregunta? Sí. O sea, cuando decías del libro de la vida, ¿es desde la concepción de Dios en la mente de Dios de una persona es que se escribe el libro de la vida o hasta que el embrión está en el Lo que vientre? pasa es que, digamos que en la concepción de la mente de Dios tienes que ir a un lugar que nos va a costar siempre trabajo entender, que es la eternidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, debemos de tener cuidado porque podríamos decir, no somos eternos, porque siempre hemos estado en la mente de Dios, no. Entonces, hay un principio, hay un punto en el que sí iniciamos siendo nosotros, tú, independientemente de los demás. ¿Sí? Amelia. ¿Puedo pasar de la primera página? Bueno, a ver, lo de los niños, por ejemplo, que me dijiste que si nace, por ejemplo, mis hijos que nacieron y murieron a los 3 meses. ¿Están con Dios? Están con Dios. ¿Y los vas a ver? Sí, y por ejemplo. Bueno, sí. Ajá, sí. Sí, los voy a ver. Eso. Sí, y luego, claro que sí. Ajá, y luego Y vas a conocer a tus hijos, ¿te imaginas? Sí. O sea, vas a llegar y vas a decir, tú fuiste mi mamá en la tierra. Y mi hija que tuvo 7 años y que ella estuvo enferma, que tuvo una enfermedad y murió, está también con Dios. Mira, no es bueno irnos por años, Bueno. por edades, porque el punto es Bueno, muy era una sencillo. niña. Comete un pecado, ¿sí? Necesita un salvador. Y porque necesita un salvador, necesita predicársele de Jesucristo. Y la persona tomar una decisión. Si no está en capacidades de eso, pues entonces va a ser juzgada conforme a la capacidad o a la oportunidad que tuvo. O si no cometió pecado, pues se va derechito al cielo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, porque acabamos de escuchar las noticias. O sea, un niño de 15 años juegan al secuestro y matan a un niño de 3 o de 6, ¿no? Entonces no puedes irte por las edades.
Y la mamá ya estaba alteradísima porque ya quiso ahorcar a su hermanito hace años. Entonces, no, por edades no es correcto irnos, pero hay que ver la condición de cada persona. Hay personas que no están ni siquiera en la condición de pecar por algún problema cerebral, ¿no? Físico. Podría haber algunos, pero también tendremos que ver algunos. O sea, tendremos que ver caso por caso porque hay que ver esa conciencia de maldad, ¿no? Sí, ¿alguien más? ¿Cristi? Bueno, mientras vayan abriendo en Apocalipsis 19:20, por favor. Ya quedamos claros, ¿no? Con Apocalipsis 20. Sí, Cristi, rápido. O sea que un niño, o sea que nos supone que desde que naces, ya estás en la tierra, tienes naturaleza pecaminosa y por ende a fuerza necesitas un salvador. La naturaleza pecaminosa quiere decir que tienes una tendencia al pecado. Ajá. Vas a tender al pecado, ¿sí? O sea, es como si estuvieras desnivelado y te vas para la izquierda. Esa es la naturaleza pecaminosa. A eso se refiere. O sea ¿No te que- queda claro? Sí, o sea que entonces alguien no peca, un niño nunca peca, entonces se va al cielo y no porque reconoció a Jesucristo como Salvador y Señor. Déjame decirte, a ver si por este lado y se van a impresionar. Jesucristo tuvo naturaleza pecaminosa, Sí, su porque fue cuerpo 100% humano, pero nunca pecó. Ni de niño ni de grandote. Está tremendo, ¿no? Ahora, resulta que un niño, tú lo ves, lo que les decía, tú ves a un niño de 2 meses ya con actos de maldad. Bueno, no de 2 meses, de 2 años quise decir, ¿no? Y a lo mejor ves a niños de 6, 7 años que todo el tiempo obedecen y que están, o sea, hay una tendencia mayor en unos que en otros, depende de muchas cosas, ¿no? Pero la naturaleza, pero aún el niño bueno, tarde o temprano va a pecar. ¿Sí? ¿No? O sea, ¿cómo puede ir al cielo alguien que no ha reconocido a Jesucristo? No, es que tú vas al cielo por 2 razones, no por una. Tú vas al cielo porque no tengas pecado o porque pecaste y creíste en Jesucristo. Mira, ¿qué dice Pablo? La Mentiroso, paga teniendo del que- pecado, ¿qué es? La muerte. ¿Y si no hay pecado? O sea, si no tuviste ni la oportunidad de pecar, Yo pensé, bueno, ¿sí ya viste o no? ya ni digo la mentirota que yo creía, porque yo pensé que ya nacías con pecado. ¡No! Esa es la teología católico, romana, apostólica, remona. Por eso te bautizan de niño, para quitarte el pecado original. Ay, gracias a Dios que me estoy enterando de esto. porque- Bueno, pero tú ya tienes bastantes añitos, ya pecaste, tú sí necesitas un salvador. No, bueno, sí, Ah, pero bueno. tenía esa mentirota Ah, en ok. la cabeza. Gracias a Dios que Y ya no, en sigo este ahí día con esa mentira. ha sido destruida. Tenemos Apocalipsis 19. Dice ahí 20, versículo 20. Y la bestia, 19:20, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cuál es el 666? Cualquier sistema humanista. Por eso Jesús decía, no te hagas amigo del mundo. Cuando Jesús o Pedro decía, no sean amigos del mundo, no amen al mundo, está diciendo no tengan una relación íntima con los sistemas humanistas. No se dejen llevar por ese engaño. ¿Sí? ¿Estamos claros? Esas son, todo es, no, esas ideas vienen en línea con toda una teología sin base bíblica, o sea, muy chafa, pues, donde hablaban del anticristo como una persona y donde hablaban de la marca de la bestia como algo físicamente que tú vas a tener, porque la Biblia habla de la marca de la bestia en la frente. Y hay hasta películas cristianas donde todos andan así con su 666 aquí en la frente. Vamos, y luego le quisieron decir, no, ¿cómo va a ser así? No, va a ser acá el chip, que quién sabe qué. Y así te van marcando. Y otros decían, no, es el código de barras. Y entonces le van cambiando, conforme va avanzando la cosa, le van cambiando y van diciendo, no, ahora es esto, ahora es esto, ahora es esto, ¿no? Ahora son los rascahuele, o lo que pero no están entendiendo cuál es el sentido bíblico.
sí, con marcas físicas. Pero hay que recordar que eso también fue algo que vio en la revelación. Ahora, aquí el punto es lo del domingo con Sansón. Ah, no, es que tú no estabas. O sea, la señal de la santidad de Sansón era su greña. No quiere decir que todos andemos greños, ya valí gorro, ¿verdad? Y Daniel también. Y tú también ya valiste gorro. Entonces, no es la greña, sino es qué me hace distinto a mí. Y así como hay algo que me hace distinto a mí, que todos los demás lo pueden ver, también hay marcas distintivas del humanismo, que se notan, se ven, y esas son las marcas. Sí, ¿ya? ¿Sí? ¿Quieres hacer una pregunta? Cuando ya se me fue el texto. No, cuando perteneces a un sistema humanista, esa es la marca, o sea, tú perteneces o sea, nosotros pertenecemos a un sistema humanista. No. ¿Cómo no pertenecemos? No. Pues no sé, la escuela es como un sistema humanista, las Tú puedes, finanzas no, son un por sistema acuérdate lo que dijo humanista. Jesús en Juan 17. No te pido que los quites de la universidad. Te pido que Ya me iba a te pido que guardes a Jane de la universidad. Mira. O sea, tú puedes estar ahí sin ser parte de. Estamos en el mundo sin tener una relación íntima con el mundo. O sea, eso es no solamente es posible, eso es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Por eso nosotros, a ver, Jane, por eso, ¿dónde está el reino de los cielos? En ti. No está aquí a un lado, ¿verdad? No es algo físico. Porque ahí donde tú llegas a la universidad está el reino de las tinieblas a través de un sistema humanista. Pero tú llegas, ¿y qué llega contigo? Pero si te pones a hablar como todas ahí hablan, ya no funcionó el reino de los cielos. ¿Me explico? Si le entras a la corrupción, si le entras a las mentirotas, ya no es el reino de los cielos. ¿Sí me explico? Muy bien. Dice ahí, entonces, vamos a ver nuevamente nos quedamos ahí cortados, ¿verdad? Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Cuidado, adoración de la bestia y de la imagen. No piensen, por favor, que ustedes o la gente se va a ir a arrodillar delante de un demonio, ¿sí? De una figura de un demonio. Es cuando sucumbes a los sistemas humanistas. ¿Por qué? Porque la palabra adoración en su esencia más básica quiere decir servicio. ¿Quién dijo servicio? Servicio. Cuando tú sirves a un sistema humanista, estás adorando la imagen de la bestia. ¿Sí entendemos? Sí. Como por ejemplo cuando nos aferramos a nuestras pirámides y a servir a nuestras pirámides. Eso es una manera de adorar. Por eso es que Dios le dio un propósito a cada persona. Por eso es que vienen promesas como que la riqueza de las naciones vendrán a nosotros. ¿Quién tiene que servir a quién? Ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Diferente que Dios te dé un trabajo. Ojo por favor con esto. Entonces no debo de trabajar en ningún lugar porque todo es humanista y te está prestado. No. Es diferente cuando tú trabajas en un lugar porque entiendes que Dios va a usar esa empresa, esa dependencia de gobierno o ese lugar donde estás para formarte y darte a ti capacitación técnica y de vida para tu propósito, a que te encierres ahí a servirle a esos sistemas. ¿Entendemos? Tú ve, si tú tienes un trabajo hoy, velo en la forma en la que te estás sirviendo para el cumplimiento de tu propósito. No lo veas como tu medio de sustento o como tu sustento.
ese no es tu sustento es Dios. Porque si lo empiezas a ver como tu sustento, entonces ¿quién es mayor? ¿Tú o tu trabajo? Tu trabajo. ¿Sí? Sí, Jesús. La iglesia, a pesar de toda la corrupción, a pesar de toda la suciedad que a lo largo de la historia ha estado presentado, Responde esta, Cristian, por favor. tiene la... ¿En algún momento se volvió humanista? ¿O la iglesia siempre se ha considerado o ha estado alejado y siempre se ha mantenido con Le vas teocracia? a dar un trancazo. Sí, es muy buena pregunta. A ver otra vez, por favor. Es muy buena. O sea, si la corrupción en la iglesia ha llegado a tanto que lo ha vuelto un sistema humanista la misma iglesia. O nunca ha sido humanista. ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías tú, Julia? Siempre hay un remanente. Miren, esto es terrible, ¿eh? Esto es terrible. Remanente es un pequeño grupo de personas que no ha caído en esa corruptela. Cuando dice la Escritura que la iglesia se sostiene por el poder del Espíritu Santo, es precisamente por la operación del Espíritu Santo en esos que no han caído. Remanente. ¿Qué quiere decir la palabra remanente? Los que quedan, un pequeño grupo. Por eso les digo que esto es aterrador. De acuerdo a esas palabras y enseñanza bíblica en toda la Escritura, entre nosotros no todos se van a ir al cielo. No todos son iglesia. Pero ¿es posible que todos aquí seamos iglesia? Sí. ¿Es posible que todo Río... yo le hacía esta pregunta a Cristian. A ver, se las hago a ustedes. Díganme, por favor. Piensen en Río de Agua Viva, el domingo. ¿Ustedes dirían que todos los que vienen a Río de Agua Viva son salvos? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? ¿Sí? ¿Qué tal eso? Ahora, resulta que aunque no nos corresponda, eso lo dice la Escritura. Que angosta es la puerta y angosto es el camino. ¿Y cuántos pasan por esa puerta? Pocos. Entonces, aunque a mí no me corresponda, a la palabra de Dios sí le corresponde, y esa es la estadística bíblica. Ahora, ¿es posible que todo río de agua viva sea salvo? Claro. Y aun si todo río de agua viva es salvo, con todo, va a ser la minoría. Eso es lo terrible. Cristóbal, perdón. Aunque Río de Agua Viva sean 15,000 personas, vamos a ser la minoría. Bueno, sí. Lo que te decías, Gerson, ¿era la iglesia con una I mayúscula o I minúscula? Es que no pronunciaste bien. Sí, el cuerpo de Cristo, ¿no? Ok, en ese caso, el cuerpo de Cristo no puede estar corrompido. No, exactamente. Entonces, no puede haber un remanente del cuerpo de Cristo. No, el cuerpo de Cristo es el remanente. Ok, para que quede claro, ¿no? ¿Sí? Porque... ¿Ya? ¿Se dan cuenta de eso? Yo no tengo el micrófono. ¿Por qué me lo haces a mí como Sí, si yo la tuviera? Pero de todos modos tenemos que ver la trágica historia de las denominaciones. Las denominaciones en su mayoría, aunque podemos ver algunos cuantos que pelean contra el sistema religioso dentro de muchas denominaciones, y eso podría ser el remanente, que sí es parte del cuerpo glorioso de Cristo, porque todos ellos entregaron su vida y fueron bautizados por el Espíritu y automáticamente fueron insertos en ese, ¿no? Pero tristemente en la estadística bíblica, como lo decía el pastor, podemos ver que hay muchísimas denominaciones que ya se hicieron un ismo, un sistema mundial. Y un sistema humanista. Y un sistema humanista, y no solo me refiero a la luz del mundo, que es el sistema humanista totalmente, sino a denominaciones históricas, por ejemplo. De hecho, los sistemas humanistas, mi querida Cristi y Julio, los sistemas humanistas más poderosos
son, por definición, religiosos. Exacto. ¿Eh? Los católicos y muchas religiosos. denominaciones protestantes ¿Por qué? como... Porque el primer sistema humanista es precisamente parte de ahí. Tú eres Dios. No, ¿La de qué? ahorita, la Edad Media y las Sí, denominaciones ahorita, Pero vamos. hoy, Sí, es un ejemplo. cristianas. Y hay Cristianas. ejemplos en toda la historia. Sí. Sí. En cualquier lugar, mira, lo que pasa es que es muy sencillo, Cristi. Cualquier persona que busque a Dios con todo su ser, Dios le va a decir el camino. Sí. No. O sea, si buscan a Cristo no se van a ir por el camino ancho. Cornelio, Hechos 10, lee Cornelio, lee Hechos 10. Era un hombre no creyente, no cristiano, pero buscaba a Dios con todo su corazón. ¿Qué hizo Dios? ¿Se le presentó? No, le mandó a Pedro a decirle, dile cuál es el camino. La persona que verdaderamente busca a Dios, esté con los católicos, con los mormones, con los satanistas, con cualquier persona, Dios le va a indicar cuál es el camino. Y lo va a llevar a Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí? En donde hablábamos hace ratito de que ibas a ser juzgado como conforme a la información que tienes, sonaría como un poco injusto, ¿no? Porque entonces todos estaríamos como a nivel de cancha si todos tenemos la misma posibilidad de buscar a Dios, ¿no? Entonces podría ser como todos están a nivel de cancha en lugar de ser juzgados como por lo que hiciste o no hiciste porque está al nivel, pues. Bueno, es que nosotros estamos a nivel de cancha, pero un niño que está en el basurero no está a tu nivel de cancha. Pero podría buscar a Dios finalmente, ¿no? Tiene esa Y si posibilidad. busca a Dios, Dios le va a mostrar el camino. ¿Sí? Aunque no sea con la misma información que a ti. ¿Sí? O sea, lo que cambia es la información. Pues lo que tenga a su mano. ¿No? Y si hay alguien que pueda acercársele a creer en Jesús, a decirle el camino es Jesucristo, pues Dios se lo va a hacer llegar, como muchas personas que son llevadas a los basureros a predicarles a esos niños. ¿Sí? Ok. Terminamos con esto, por favor. Vamos a ver rápidamente Lucas 12:5 y terminamos. Lucas 12:5. Terminamos. Dice ahí, ¿ya lo tienen? Lucas capítulo 12, versículo 5. Dice ahí, pero les enseñaré a quién deben temer de miedo. Teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder o autoridad de echar en el infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿Quién tiene la autoridad de quitarles la vida? Dios. ¿Quién tiene autoridad de echarlos en el infierno? Ni siquiera el diablo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios fue el que estableció el parámetro para ir al infierno, para ir al cielo. ¿Crees en mí? No crees en mí, ¿no? Crees en Jesucristo. A Él es al que deben temer, ¿sí? Miren, les voy a poner un ejemplo fácil. Cuando ustedes se enferman entre semana, ¿qué piensan en cuanto a su trabajo? Tengo que ir, ¿no? Cuando ustedes se enferman en domingo, ¿qué piensan? Esa es una manifestación del temor. ¿Por qué van al trabajo? Aunque están enfermos. Porque tienen miedo de que les quiten el trabajo. ¿Sí? ¿Están temiendo a Dios? No, están temiendo a un sistema humanista. ¿Sí? Un ejemplo práctico. Yo, a mí me da mucho miedo, también disfruto, pero me da mucho miedo no venir un domingo. Pero lo disfruto. ¿Sí? Yo prefiero faltar aquí faltar a mi trabajo que faltar acá. ¿Sí? Entonces chequen a quién temen. Todas estas cosas les dan señales a ustedes mismos a quién están sirviendo, a quién están adorando, a quién le están temiendo.
Todos vamos a resucitar. Pero ¿cómo vas a resucitar tú? ¿Sí? ¿Para muerte o para vida? Eso tú lo decides. ¿Listo? Padre, gracias por esta enseñanza que nos das. Primeramente yo te pido que tu palabra nos confronte a cada uno de los que estamos aquí, que realmente podamos hacer la obra más grande de todas, que es entregarnos por completo a ti. Que saquemos de nuestras vidas la religiosidad,